para poderlo recibir nosotros en la natural, debemos creerlo en lo sobrenatural. Debemos creerlo en lo sobrenatural, en la atmósfera espiritual, ¿sí? Para que nosotros lo recibamos o se materialice en lo natural. Créelo, simplemente créelo. Usted sabe que la Biblia dice que al que cree todo le es ¿qué? Posible. Entonces hay cosas que nosotros no vamos a poder ¿qué? Transformar, pero Dios puede. Él es el que puede transformar todo aquello que está fuera de nuestro alcance. Y lo que va a activar que el Señor transforme todo lo que está fuera de nuestro alcance es tu fe, es tu creer, porque al que cree todo le es posible. Así que es necesario que tú creas en esta mañana, que le creas a Dios, que le creas a su bendita palabra. Pero a veces la iglesia le cree más a las circunstancias. A veces la iglesia le cree más a todo lo externo y adverso que puedan ver sus ojos, porque como lo veo, lo creo, y Dios lo dijo y no veo. Estamos llamados ¿a qué? A nosotros a creer no por vista sino por fe, porque a lo que vemos ya para qué esperarlo. Y es una hermosa promesa que el Señor quiere que usted y yo atesoremos hoy, pero que la recibamos, pero que también caminemos en ella, y pero que también que la activemos por el creer, por el creer. Hay cosas que usted y yo podemos que transformar. Por ejemplo, podemos transformar la duda por fe. ¿Quién es el que va a transformar la enfermedad en sanidad? El Señor. Pero antes de eso, usted tiene que transformar la duda por fe. ¿Quién es el que nos va a dar esa? ¿Quién es el que nos va a dar esa gozosa bendición? El Señor. Él es el que nos va a dar una gozosa ¿qué? Bendición. Pero entonces usted y yo somos los que tenemos que transformar la queja en alabanza, la queja en gratitud. Y entonces de por cierto tendremos seguro nosotros que recibiremos esa gozosa bendición. Pero hay cosas que es necesario que usted y yo nosotros nos esforcemos o nos activemos o nos decidamos a transformar. Hay cosas en el ámbito natural que usted y yo debemos y podemos transformar para que Dios transforme todo aquello que nosotros no podemos transformar. Pero sí o sí hay algo que usted y yo podemos transformar para que luego el Señor se manifieste, para que luego el Señor salga al escenario, para que el Señor manifieste ¿qué? Su poder. Y Dios, para manifestar su poder en tu vida, necesita de ti. Porque al que no cree, usted sabe que la Escritura habla de cierto lugar donde el Señor Jesús no hizo allí ¿qué? Milagros, por la incredulidad. Entonces el Señor, para manifestar su poder, sus milagros y transformar las cosas que tú y yo no podemos transformar, el Señor ¿qué necesita de ti? Que tú creas, tu fe. Mire a alguien y dígale como que necesitamos ubicarnos en el creer y en la fe. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Necesitamos ubicarnos en el creer y en la fe. Porque a veces nos dejamos llevar más por lo que vemos. No, iglesia, por favor, abrace esta frase que está en la palabra del Señor. Ya no vivimos por vista, sino por fe. Por fe. Todas las promesas, todos los milagros, todo lo sobrenatural, todo lo que necesitamos que Dios transforme, lo vamos a lograr, lo vamos a ver, es por la fe, por el creer.
que nada nos haga que dudar. Entonces hay cosas que sí nosotros debemos cambiar. Dios necesita manifestarse en tu vida. Él quiere. No es que se ha olvidado de ti. No es que el Señor no te escucha. Lo que pasa es que el Señor necesita que tú transformes algo para Él luego mostrar o manifestar su poder. Por ejemplo, sacar la duda. Transformemos la duda en fe. Transformemos, vuelvo y lo digo, transformemos la queja en alabanza. Transformemos la queja en gratitud. Transformemos el no tengo, el necesito por agradecimiento a lo que ya tengo. Y veremos respuestas, diga, instantáneas. Y dice el verso 3, me llama la atención que dice, a todos los que se lamentan en Israel. ¿Y quién es Israel? El pueblo de Dios. Y nos lamentamos. Y es de humanos, claro. No le estoy diciendo que usted comete un mal al lamentarse por X o Y situación. Claro, todos aquí podemos lamentarnos por algo. Pero lo que está mal es que nos quedemos, ¿qué? En ese lamento. Como que pasamos de ser piedras vivas, como que pasamos de estar parados en la roca de Cristo a ser el muro de los lamentos. Lamento por aquí, lamento por allá. Y lamento los lunes, lamento los martes y lamentos toda la semana. Y se acabó el mes y lamentos. Y se acabó el mes noveno y lamentos. Claro, puede haber un momento que en nuestra humanidad vivamos el lamento, pero vamos a transformar ese lamento ¿en qué? ¿En qué vamos a transformar nosotros ese lamento? En alabanza, en oración, en creer, en la fe, para que el Señor manifieste ¿qué? Su poder. Y debemos entender que podrán haber situaciones donde Dios, claro, Él quiere mostrar, Él quiere manifestar su poder, Él quiere transformar lo que tú no puedes transformar, pero habrán situaciones donde Dios está esperando que tú transformes algo. En lo natural, en lo que está a tu alcance, o en tus pensamientos, o una posición, para que Dios transforme lo que nosotros no vamos a lograrlo en nuestras fuerzas, ni en lo natural. Así que debemos de ser nosotros muy entendidos, diga, en el lenguaje de la fe. Debemos ser entendidos en el lenguaje de la fe, porque aquí en la iglesia es muy fácil que todos hablemos el lenguaje de la fe, que todos percibamos el lenguaje de la fe, que todos podamos entenderlo. Pero es que el lenguaje de la fe tiene que estar en nuestra boca en todo lugar, en todo momento y todos los días. No puede haber un lenguaje de ¿qué? De duda, de derrota. Usted sabe que la Biblia dice que en nuestra boca hay ¿qué? ¿Qué hay en tu boca, iglesia? Hay poder. Pero si yo digo, no, yo soy una fracasada, recuerde que en nuestra boca hay ¿qué? Poder. Si yo digo, no, pero es que ya no puedo, no, pero es que ya no se van a dar las cosas. Hay que cambiar ese ¿qué? Lenguaje por el lenguaje de fe, porque nuestra boca tiene ¿qué? Poder. ¿Qué estás declarando con tu boca para con tu vida? ¿Qué estás declarando con tu boca para con tu vida? Y a veces para nosotros es más fácil darle palabras de fe a todos los que están a nuestro alrededor. Pero para hablarnos, para confesar palabras de fe para con nosotros mismos, como que dudamos y como que la palabra de fe no sale. Pero podemos tener toda la fe para declarar en otra persona que esté decaída,
que esté decepcionada, que le hayan rechazado, o que esté enferma, o que no tenga empleo. Bueno, tantas situaciones que vivimos los seres humanos día a día. Y a veces tenemos más fe para declararle una palabra. Tranquila, la otra semana el Señor te abre una puerta de empleo en el nombre de Jesús. Y luego le llaman: ay, hermana, usted oró por mí. Y se cumplió esa oración que usted desató a mi favor. Sí, hermana, ay, qué bueno, qué alegría. Y por dentro, ¿y yo para cuándo, Señor? ¿No es mejor cambiar el lenguaje de fe? Si yo desaté una palabra en la vida de la hermana, si yo desaté una palabra en medio de la oración y el Señor obró en medio de la oración, pues voy a orar por mi situación, voy a transformar mi situación, mis cosas, voy a transformar mi oración para conmigo. Y ahí es donde entonces, cuando nos transformamos nosotros, lo que podemos, el Señor va a transformar lo que tú y yo no podemos transformar, pero Él sí lo va a hacer para manifestar su poder. Entonces no te quedes quieta, iglesia. No dejes de abrir tu boca para confesar, para declarar, para profetizar. Usted sabe que la Biblia dice, el Señor le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza. Todos los que estamos aquí podemos profetizar, todos, porque por eso dice la Biblia que en nuestra boca hay que poder. Todos podemos profetizar, todos podemos profetizar. Llamar las cosas que no son como si fueran. Profetice sobre su vida, profetice sobre su salud, profetice sobre su casa, profetice sobre sus hijos, su empleo, profetice en lo que usted necesite. Abra su bendita boca. Abra su bendita boca y profetice sobre su vida. Declare palabra de bendición. Declare palabra de aceleramiento para su vida. Y dé gracias por las cosas que usted necesita que el Señor transforme, que usted no la está viendo, pero ya dé gracias. Ya. Es una manera de activar. Ya. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Señor, porque ya tengo. Gracias, Señor, porque ya hiciste. Gracias, Señor, porque ya logré. Gracias, Señor, porque ya entré, aunque no haya logrado. Pero en el mundo espiritual, con tu fe, estás activando algo sobrenatural para que se materialice en tu vida natural. Debemos nosotros siempre tener en nuestra boca el lenguaje de la fe. El lenguaje de la fe. Pastora, ¿y cómo hago yo para hablar el lenguaje de la fe? Mire a alguien y dígale: hay que comer palabra. Hay que comer palabra. Usted sabe que la Biblia dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Cómo hago, pastora, para caminar en el lenguaje de la fe? Que mi hablar sea el lenguaje de la fe. Comamos palabra. Comamos palabra. Una de las muestras o la enseñanza que nosotros vemos es cuando Jesucristo fue llevado, nuestro Señor Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, y allí fue tentado por el adversario. Fue 3 veces tentado. Y el Señor, y nuestro Señor Jesús, cómo Él redujo al enemigo con la palabra. Asimismo, usted y yo vamos a reducir todo momento adverso, vamos a reducir todo temor, toda duda. ¿Con qué? Con la palabra. ¿Cómo vamos a activar las cosas a favor nuestro? Con la palabra. Con la palabra, iglesia. Entonces, ¿cuántos quieren esa gozosa bendición? 3. Bueno, gloria a ti, Señor. Así sea, por esos 3 estamos enseñando hoy. ¿Cuántos quieren recibir esa gozosa bendición de parte del Señor?
Activa tu lenguaje de fe. Activa tu lenguaje de fe. Transforma las cosas que tú tienes que transformar en lo natural para que veas cómo Dios transforma lo que tú no puedes. Pero sí o sí Dios necesita de ti. Hay cosas que el Señor le toca 50 y a nosotros 50. Y no porque sea como el matrimonio. Como usted trabaja, usted pone el 50 y yo el 50. No. Hay cosas donde el Señor va a poner el 70, usted el 30. Hay cosas donde el Señor va a hacer el 80, usted el 20. Van a haber cosas donde el Señor pone el 99 y usted el 1%. Pero sí o sí el Señor necesita de su fe, de que usted crea, de que usted transforme lo que está a su alcance en lo natural, para que Dios transforme en lo sobrenatural. Pero tiene que haber un pueblo que crea. Y yo estoy convencida con todo mi corazón que estoy hablando con hombres y mujeres de fe, con hombres y mujeres que creen, hombres y mujeres que a partir de hoy vamos nosotros a caminar más en ese lenguaje de la fe, a ejercitar el lenguaje de la fe. Porque a veces ejercitamos el lenguaje de la fe nomás en la iglesia o con la familia de la fe. Ejercitamos el lenguaje de la fe. Y afuera, y en la casa, y donde quiera que yo vaya. Y aún el hablar y ejercitar el lenguaje de la fe con la familia de la fe nos aumenta más que la fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos cuando en la casa del Señor, en la congregación, hablamos el lenguaje de la fe? Sí, pero eso ¿cada cuánto es? ¿Cada vez que hay un servicio? ¿Cada vez que hay un culto, que hay una reunión? ¿Cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor? Y el lunes, y el miércoles, y el viernes, y el sábado, y el domingo por la tarde, ¿cuál es nuestro lenguaje? Tiene que seguir siendo el lenguaje de la fe. Hablar nosotros con fe. Usted sabe que la Biblia dice que el justo vivirá. El justo vivirá. Y hoy yo te digo en el nombre de Jesús que tus sueños vivirán por fe. Tus sueños resucitarán por tu fe, por el creer. Haz lo que está a tu alcance y Dios hará lo que tú no puedes transformar. Vamos a ir allí a Jeremías capítulo 17, verso 7. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Quiénes son benditos? Los que confían en el Señor. ¿Cuántos confían en el Señor? Téngala ahí arriba. ¿Cuántos confían en el Señor? O sea que usted es una mujer ¿qué? Bendita. O sea que usted es un varón ¿qué? Bendito. Somos los benditos de Jehová, porque confiamos en el Señor. Espere, yo lo repito para que usted lo crea. Espere, lo repito, porque como que todavía está como reiniciándose ahí. ¿Cuántos confían en el Señor? Y si confiamos en el Señor, ¿somos qué? Benditos de Jehová. ¿Qué más para nosotros tener ese gozo, esa alegría, ese galardón? Si confiamos en el Señor, ¿somos qué? Benditos de Jehová. Usted puede dar un fuerte aplauso al Señor en gratitud. Denle un fuerte aplauso al Señor en gratitud. Porque si creemos en Él nos llama a sus benditos. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Oído. ¿Confiamos en el Señor? Amén. Pero también es necesario que nosotros hagamos de Él nuestra esperanza y nuestra confianza. Solamente en Él. Porque es necesario que para que el Señor manifieste su poder, Él vea que hay hombres y mujeres
que confiamos en Él, pero que también hemos hecho de Él nuestra esperanza y nuestra confianza. Porque qué tal yo decirle: Señor, yo confío en ti, que me vas a enviar la provisión económica para pagar allí una deuda. Y yo confío en ti, Señor, pero luego me voy a buscar al gota a gota. O luego voy y me endeudo. O me voy a jugar el chance o el baloto. Entonces toda mi confianza no está en Él. Mas si el Señor lo envía, vaya. Yo he conocido testimonios de gente que no practica esos juegos de azar, pero el Señor le place hablarle personal a los sueños y le muestra un numerito. Y por malicia indígena uno piensa: el número ganador del chance. Y ha ocurrido. Pero si no ocurre, no fue Dios el que le habló. Lo estaba rodeando el espíritu de juegos de azar. Pero he conocido gente. Una vez un pastor me contaba un testimonio con mi esposo. No practica él eso, pero el Señor le dijo, le habló audiblemente y dijo: dígale a fulano. Dios hace cosas sobrenaturales. Dígale a fulano que tal número con tal lotería tenía una necesidad económica y que se acuerde de mí. Pues el pastor le tocó ir a llevar la razón sin pegarse del numerito, porque no era para él. Vaya donde pegue y verá. Dios todo lo sabe. Era para él, no era para el pastor. Dios hace como quiere. Entonces el Señor, claro, el Señor le agrada ver que su pueblo confía en Él, ¿sí? Porque Él nos llama como benditos. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿En quién está nuestra esperanza? En el Señor. ¿En quién debe estar nuestra confianza? En el Señor. En todo tiempo. Nuestra confianza no puede estar en nuestros propios esfuerzos. Gloria sea al Señor por esa fuente de ingreso económico, donde el Señor le ha proveído un empleo, ¿sí? O una empresa, o bueno, lo que sea que usted pueda desarrollarse en lo laboral. Gloria sea al Señor por eso. Pero por encima de eso, nuestra confianza y nuestra esperanza tiene que estar en el Señor. Y es fácil cuando alguien tiene un empleo, tiene en lo laboral, en el desarrollo laboral, tiene fijo esa fuente de ingreso económico. Y es fácil así creer y confiar en el Señor, ¿verdad? Es fácil así tener esperanza en Él y confiar. Pero cuando no está esa fuente fija, un empleo, una nómina, cuando no está la tarjeta para ir a retirar la quincena, tiene que estar nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. Entonces, a los que confiamos en el Señor, a los que hemos hecho que el Señor sea nuestra esperanza y nuestra confianza, dice el verso 8, son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. Y dice: a esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir ¿qué? Fruto. Entonces, mire tan bonito como el Señor nos compara y dice que a los que confiamos en Él, ¿sí? Que a los que tenemos nuestra esperanza en Él, que somos como ¿qué? Diga, árboles. Somos como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. Oído. Y a esos árboles no les afecta el calor ni temen de los largos meses de sequía. Y el Señor Jesús nos ve a nosotros como árboles, lo dice la Escritura. Y en el Salmo capítulo 1, verso 2 o 3, dice que el Señor nos ve como árboles. ¿Usted recuerda un milagro que hizo mi Señor Jesús con un varón? Y dice que el Señor escupió en el lodo y le puso en los ojos a aquel varón y le pregunta al Señor a él: ¿qué ves?
Y le dijo, veo como árboles. ¿Qué dijo? Dios te ve como árbol. Dios nos ve como árboles. Y ojalá nos vea como un árbol bonito, frondoso, con frutos, no achilado por ahí, seco, sin frutos. Nos ve como árboles. ¿Se acuerda que cuando hizo el milagro el Señor Jesús y le dijo, ¿qué ves? Dijo, veo como árboles. Y el Señor volvió y le pasó la mano y, es que en la mano del Señor hay tanto poder que como que estaba viendo como el Señor nos ve, como árboles. Y dice la Escritura que son como árboles. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen a largos meses de sequía. ¿Qué es lo que puede dañar un árbol? El calor. ¿Qué puede afectar a un árbol? La sequía. ¿Por qué qué? Porque lo seca. Porque usted sabe que un árbol se alimenta, crece, se mantiene y da fruto porque recibe agua de la raíz. Por eso el Señor es necesario vernos, nos ve como árboles, porque el árbol se fortalece ¿de qué? De la raíz. Y usted y yo como árboles también nos fortalecemos ¿de qué? De la raíz, que recibimos ¿qué? Agua, la palabra del Señor, que dentro de nuestro interior corran ríos de agua viva. La palabra de Dios es lo que nos hace a nosotros echar ¿qué? Raíces en el Señor, y tener raíces ¿qué? Fuertes. Así nos ve el Señor. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre ¿qué? Verdes y nunca dejan de producir ¿qué? Fruto. Ahora, si el Señor nos ve como árboles y somos como tipo árbol para el Señor, por los frutos, por las raíces, porque no le afecta nada, no le afecta ¿qué? No le afecta la sequía, no le afecta el calor. Ahora yo hago una pregunta: ¿qué nos afecta en este momento o a qué le tememos? Dice, está claro, dice, a esos árboles no les afecta el calor, y dos, ni temen a largos meses de sequía. Calor, temor y sequía. Calor, temor y sequía afecta a un árbol en lo natural. Pero también si el Señor nos ve como árbol, también nos puede afectar ¿qué? El calor, el temor o la sequía. Sequías cuando no hay nada, a veces no hay nada en el bolsillito. ¿Qué te afecta en esta mañana? ¿A qué le temes en esta mañana? ¿Es necesario que hablemos el lenguaje de la fe? ¿Es necesario transformar lo que está a nuestro alcance para que Dios transforme lo que no podemos transformar? Y que el Señor muestre ¿qué? Su poder, manifieste su poder en tu vida, iglesia. Y dice el verso, sigue ahí diciendo, sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir ¿qué? Fruto. Nunca dejan de producir fruto. Mire rápidamente lo que dice en Salmos. Vamos allí a la palabra, en Salmos capítulo 1:3. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Ya cuánto nos agrada ser prosperados? Ejercitemos el lenguaje de la fe. Mire a alguien y dígale, ejercitemos el lenguaje de la fe y seremos prosperados en todo lo que hacemos.
Ahora, mire lo que dice, a mí me gusta también como dice en la Reina Valera. ¿Alguien tiene la versión Reina Valera, el verso 1? Léalo, mi amado Arbey, hágame el favor, hermano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. ¿Ni en silla de qué? De escarnecedores se ha sentado. ¿Y anterior qué dice? Antes, el principio del versículo. Bienaventurado. Ay, ¿que no anduvo en qué? En consejo de malos. Activemos el lenguaje de la fe. Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Activemos el lenguaje de la fe para que todo lo que hagamos sea prosperado. Ahora miremos lo que dice allí en tercera de Juan, carta de Juan, en la tercera carta de Juan, en el verso 2, el verso 2. Dice así. A ver, alguien que pueda compartir ese verso en la Reina Valera. Ahí con voz de trompeta. El que quiera, póngase de pie. Eso, allá hay un varón valiente. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén, gracias. Amado, yo deseo que seas ¿qué? Prosperado. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Y me gusta también como dice acá la NTV, dice, querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. ¿Sabe por qué un alma es prosperada? Porque la gobierna el espíritu. Un alma es prosperada porque la gobierna el espíritu. Cuando el Espíritu de Dios gobierna tu espíritu, tu alma se somete y es un alma prosperada porque no hace lo que quiere, porque no hace lo que se le da la gana, porque vive en el espíritu, porque le gobierna el espíritu y sobre todo porque hay hombres y mujeres que ejercitan el lenguaje de la fe. Amén. ¿Somos prosperados en el Señor? En todo tiempo Él nos ve prósperos, con frutos, como aquel árbol que su hoja no cae, que su raíz es fuerte, que no le teme a calores, que no le tiene temor ¿qué? A las sequías. Recuerda que el Señor nos ve como árboles. Somos como esa figura de árboles para el Señor. Entonces, iglesia, yo te animo en esta mañana, en el nombre del Señor, a que activemos el lenguaje de la fe, a que nosotros nos activemos a transformar lo que está a nuestro alcance, que es necesario transformarlo, para que el Señor muestre que su poder o manifieste su poder. Dios puede transformar todo aquello que tú y yo no podemos transformar. ¿Puede usted darle un fuerte aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Entonces, por favor, atesore esta promesa, iglesia. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de ceniza, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Es lindo cuando dice que a todos los que se lamentan, dice en la segunda parte de este versículo, dice que el Señor dará una festiva de alabanza en lugar de desesperación. Y es de humanos el a veces sentirnos ¿qué? Desesperados. ¿Pero qué vamos a solucionar? Nada. ¿Qué vamos a seguir con la desesperación?
nada. Así que, iglesia, caminemos nosotros por fe y no por vista. Es necesario que empecemos a transformar lo que está a nuestro alcance. Amén. Y hablemos lenguaje de la fe. Mire a alguien y dígale: coma palabra. Coma palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El lenguaje más fino, el lenguaje de reino, es el lenguaje de la fe. Y para eso necesitamos, ¿cuáles son los ingredientes? La palabra del Señor. Póngase de pie, amada iglesia del Padre. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo.